¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana vamos a conversar sobre algo que cobra vital importancia, además por la coyuntura también en la cual se está dando. Pasó el referendo, pasaron las fiestas navideñas y estamos hablando ahora de lo que tiene que ser la primera reforma que debe ser aprobada cuanto antes y que tiene que ver con la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, existen algunas dudas y existen también algunos temores sobre lo que podría ser la conformación de esta Junta y la manera en la que tendría que nacer esta instancia que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura. Para hablar sobre el tema estamos ya en nuestros estudios con la abogada Cruz Silva del Carpio, ella es integrante del consorcio Justicia Viva, y con el ingeniero Gonzalo García Núñez, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. A ambos les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Cruz. ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Buenos días, Cruz, Paco. ¿Cómo estás? Bien, empezamos un poco esta situación mientras estamos conversando. Está siendo intervenido el fiscal Abel Concha, y esto es una muestra más de lo importante que es el tema de reformar el sistema de justicia. ¿Cuáles son las primeras impresiones frente a lo que debe ser esta reforma? Bueno, en principio, más allá, creo que al paralelo del importante debate de cómo es que se va a estructurar la ley orgánica, pero también la forma de implementación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que finalmente va a definir cuáles son los requisitos y las evaluaciones y los procesos disciplinarios para sacar del sistema a justo magistrados como el fiscal Abel Concha, es importante también lo siguiente, que las personas que están ya involucradas, sea con la red relacionada de Lavallato o la red de los NM Audios, tienen que persistirse en las investigaciones para identificarlas y sacarlas del sistema. Eso es algo que creo no podemos perder de vista. El caso del fiscal Concha es solo uno de ellos, pero no debemos olvidar que a raíz de los NM Audios se han identificado a fiscales y a vocales supremos que están ahorita en la Magistratura Suprema, que van a definir cómo se van a implementar las normas y que están relacionadas con estas redes, concretamente, por ejemplo, en el Poder Judicial, y eso es algo que preocupa con la elección del señor Lecaros como presidente, magistrados como, por ejemplo, Ángel Romero Díaz, o el señor Figueroa, o el señor Hurtado, que han sido nombrados en el informe de la señora fiscal Sandra Castro, y no obstante, en este momento no pasa nada. El caso del doctor Concha nos recuerda que es importante seguir estas investigaciones, si no la norma no va a servir. Gonzalo, ¿cómo ve este inicio de este proceso de reforma con estas situaciones que viene mencionando Cruz también sobre esta coyuntura? Bueno, ante todo, para pedirles que reciban mis saludos de Año Nuevo, que sea muy constructivo para todos. Yo creo que el modelo que debería aspirar la judicatura hacia el futuro es el del Banco Central. Me cupo ser brevemente, solo 6 años, director del banco, pero pude comprobar que hay aspectos funcionales que deberían acogerse como modelo para la administración del Estado. En segundo lugar, bien ha dicho el señor defensor del pueblo, que debe presidir la comisión especial que va a seleccionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que hay que poner un orden, un cronograma a todas estas tareas. Para hacerlo más rápido hay que demorarse un poco. Y en ese sentido, las funciones principales, nombrar, seleccionar y nombrar en primer lugar, ratificar y disciplinar a los señores jueces y fiscales, requiere pues un conjunto de elementos sistémicos que hay que tomar en consideración y fundar todo nuevo, porque ahí no solamente es un problema ya de la judicatura, sino también del Ministerio Público en específico, de la gestión de los funcionarios que tienen las responsabilidades, no solo en los despachos judiciales, sino también en el caso del Consejo de la Magistratura, que se haga hacer con 200 funcionarios que tienen una trayectoria de acompañamiento de todos estos procesos de larga data. En fin, hay un conjunto de tareas y para hacerlas de modo sistémico, ordenadas, metódicas, debe recurrirse a cifras, porque ¿cuántos son los que se van a presentar a jueces y fiscales? En lo que me cupo estar en el Consejo, en 5 años habían 30.000 postulantes. Es un ingreso a Matute, a Plaza La Llena, digamos, ¿no? O es un examen de San Marcos. Entonces, eso se requiere gestionar. Sí, sin duda los abogados son capaces de este tipo de desarrollos, pero sería bueno convenir de que hay otros profesionales y otros representantes de la sociedad civil que se constituyan en veedores de este proceso, porque si va a repetirse la fórmula del pasado, estamos perdidos.
Ahora, uno de los cuestionamientos que se daban en este proceso tenía que ver con la comisión especial que se iba a reunir para luego realizar el concurso público para designar a los integrantes de la Junta. En la actualidad, los integrantes está el presidente del Poder Judicial, está el fiscal de la Nación, entre otros representantes más. Pero en el caso del Poder Judicial en específico y del fiscal, José Luis Lecaros y Gonzalo Chávarri tienen muchos cuestionamientos. ¿Por qué no se ha previsto otra forma, otro mecanismo, o qué se puede hacer ya con este caballo que están dando? Mira, como tú lo acabas de mencionar, la preocupación, más allá de haber sido, por supuesto, una fórmula propuesta por el Ejecutivo, es ahora cómo cerrar los riesgos que lamentablemente esta fórmula ha creado en la búsqueda de una mejora del ex Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Son 7 miembros de la comisión especial, 2 de sociedad civil, universidad privada, universidad pública, los rectores que vayan a ser elegidos, o rectoras, y los 5 integrantes de autoridades estatales del sistema de justicia, ¿no? El presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. Formalmente hablando, creo que sí hay un reto porque vamos a tener a un juez supremo en funciones y a un fiscal supremo en funciones que van a elegir a los integrantes de la Junta que posteriormente o los van a evaluar a través de un proceso de ratificación o los van a tener que disciplinar a través de procedimientos disciplinarios. Entonces, están eligiendo a su propio evaluador. He ahí un primer, digamos, problema, formalmente hablando. Lo segundo es el perfil, los cuestionamientos. ¿Basta con que estén estas personas ocupando esos altos cargos para integrarlos a la comisión especial o será necesario, paréntesis, materia de la ley orgánica, que se le exijan algunos requisitos mínimos, como por ejemplo, trayectoria éticamente irreprochable? Particularmente, sí creo que para evitar lo relacionado con las redes, de lo que hemos sido testigos en este año, es importante que este requisito mínimo de una conducta ética irreprochable se le ponga incluso al juez supremo, que sea el presidente del Poder Judicial, o al fiscal supremo, que en el caso es Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser importante para tener como requisito y poder evaluar posteriormente si es que ellos pudieran acceder o no a la comisión especial. ¿Quiénes lo reemplazarían? Hay diversas fórmulas. Podría ser el más antiguo en el espacio de donde proviene, sea la Sala Plena de la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos, o algún otro tipo de mecanismo de unidad. Pero lo más importante es que no podemos repetir los errores del pasado. Justamente estamos hablando de instituciones del sistema que lamentablemente se interrelacionaron para vender los procesos de justicia, por lo que ahora estamos con la obligación máxima de ponerle los requisitos de perfiles, ¿no? Yo creo que si es que no se hace ahora, no se va a hacer ya después. ¿Y cómo evitamos esos errores que han ocurrido antes y que estamos en riesgo de que puedan volver a ocurrir? No son errores, ¿Qué son entonces? delitos. Sí, porque sí. No son faltas, son sancionables por Código Penal. Entonces, ahí hay un tema, hay que utilizar el código correspondiente, ¿no? El Código Penal. Por otro lado, vamos a la etapa misma viene el concurso. Imaginemos por un momento que hemos superado estas restricciones para los que ha sugerido muy bien la doctora Silva, estas personas que tienen una serie de problemas, lo superamos. Y vamos al concurso. El concurso tiene un componente, vamos a llamar así, escrito, un componente del itinerario, el currículum, y otro, entrevista personal. Va a haber entrevista personal. Digamos que la ponderación sea 40-40-20. Quiere decir que los señores evaluadores solamente tengan 20 de peso en sus decisiones. Pero habría que hacer los reglamentos de la prueba escrita, que generalmente son casos para sobre todo autoridades de alto nivel, y examinar cuánto pesamos los elementos del currículum. ¿Quién decide eso? Es una pregunta que hay que hacerse. Luego, una vez que imaginemos se supera esa etapa, viene el problema del razonamiento circular. Si yo nombro a aquel que luego me va a ratificar, entonces hay evidentemente una inconsistencia del procedimiento. Por suerte tenemos seguramente abogados brillantes que escogerán el método para evitar que eso no suceda, pero necesitamos la lupa de las organizaciones de la sociedad civil, como Justicia Viva, que desempeñó un gran rol en el periodo anterior. Yo fui testigo de excepción, pero hay que desarrollar toda la capacidad de la sociedad civil para que sigamos esto. Imaginen por un momento que el abogado del señor, vamos a llamar Stone Venero,
señor Venero. Descubrimos en estos días que faltan, que el señor Venero había nombrado a alguien que, miembro de la Corte Suprema, que el abogado del señor Venero está en la Corte Suprema. Ya. Y entonces, evidentemente, todo lo que se haga ya viene salpicado de ese defecto de nacimiento. Entonces, hay que ser extraordinariamente cuidadosos desde el SAC y evitar que esto se repita. Y digo, y termino con esto, que no solamente basta la experiencia del Banco Central, que es una institución tutelar moderna, sino la experiencia internacional. Hay experiencias muy avanzadas, como fue el caso del CICIC en Guatemala, pero también para nombramiento de altos magistrados hay estudios rumas enteros. Y hay que apelar a esa capacidad internacional de entidades como la Fundación por el Debido Proceso. Esto es lo que hay. Yo me acuerdo que Lucho Pázaro, cuando discutíamos de estos temas, ¿no?, me hacía una referencia de toda la inmensa posibilidades que abre estos concursos públicos, siempre y cuando sean regulados por normas que son internacionalmente válidas. Ahora, ¿cómo resolvemos esto en un país donde los filtros no funcionan? Uno ve el Congreso de la República y ve que los filtros pues, no han servido absolutamente para nada. Estos jueces y fiscales que forman parte de los cuellos blancos tampoco pasaron adecuadamente por el filtro. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que esos filtros de los que habla Gonzalo puedan funcionar? Mira, creo que va a ser bastante importante al paralelo lo que vaya a significar, digamos, la degradación de las bancadas en el Congreso. Definitivamente aquí hay un actor político, ¿no? Y lo que se vaya a poder hacer a partir de la norma y la participación ciudadana y el periodismo que vaya a identificar quiénes quieren ser los integrantes de la Junta y cuáles son sus antecedentes, va a ser importante que el espacio de control de los supremos y de los ahora integrantes de la Junta pueda estar relacionado con una mayor democratización que se perdió en este Parlamento, porque el Parlamento es el actor de control de estos magistrados, finalmente, si es que van a estar relacionados sobre todo a la Magistratura Suprema con presuntos delitos. Entonces, no basta que la sociedad civil, si bien es muy importante, esté atenta, sepa qué hacer, en qué momentos, el calendario judicial, los antecedentes de las personas que están postulando. No basta que el periodismo esté detrás de los antecedentes, sino que también va a ser importante el actor político sin duda. Por eso creo particularmente que lo que está pasando en el Congreso abre posibilidades, con miras al 2019, de que haya mayor espacio de apertura a lo que se dejó de hacer, que es desde un primer momento la fiscalización a Pedro Gonzalo Chávarri, lo segundo, la fiscalización a los ex consejeros que deberían ser procesados por delito de pertenencia a organización criminal, para que se investigue y se identifiquen las presuntas responsabilidades. Y tercero, recordemos, este Congreso es el que va a elegir a los otros integrantes de la Comisión Especial que va a nombrar la Junta. Estamos hablando de 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Estamos hablando en su momento de quien va a ser defensor del pueblo y también de Contralor General. Entonces, es muy importante y por eso es un espacio donde hay que seguir trabajando, que se democratice más. Así que esta pelea entre los fujimoristas, pelea entre comillas, sino que este momento que están pasando tiene que ser aprovechado por las fuerzas democráticas. Bien. No, sí, una nota final, una coda. No olvidar la OMPE y la RENIEC. Ambas literalmente descabezadas, ¿no es cierto? Y administradas por funcionarios digitalizados por un mandato del Poder Ejecutivo. En consecuencia, aquí se juega también las elecciones y la renovación de los señores parlamentarios que puedan hacerlo, con que la norma los manda 2026. Sabiamente, creo yo, es una decisión pública sabia. Pero en cualquier caso, se requiere también que haya una reforma política que funcione en sintonía con la reforma de carácter judicial. Y ahí sí, la única solución que yo veo con claridad es que hay que convocar a nuevas elecciones. No da, donde uno busque la salida, se encuentra que hay un ciudadano que ya tiene antecedentes, que está vinculado, Abel Concha aquí, Abel Concha allá, en fin. No hay forma de salir del nudo, entonces hay que cortarlo, el nudo gordiano, y eso se hace con nuevas elecciones. Bien, Gonzalo, muchas gracias por conversar con nosotros. Cruz Silva también, muy amable por estar aquí con nosotros. Pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.